Ahí está. Aparentemente ahora estamos grabando. Bien. Bueno, voy a presentar mi pantalla para comentarles un poquito. Vamos a empezar a trabajar con la unidad 1. Ahí estoy buscando el archivo. ¿Lo ven bien, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿de qué trata esta unidad 1? La unidad 1 es, bueno, la introducción a la materia, donde vemos referido a las normas contables y qué son las normas contables nacionales. El objetivo de esta unidad es reconocer la importancia de la existencia de las normas, es decir, por qué existen las normas contables o por qué tenemos normas contables y por qué es importante que haya normas contables que regulen la profesión y la preparación de estados contables. Y segundo objetivo que tiene la unidad es distinguir las normas contables según su alcance y según los temas regulados. Ya vamos a ver que las normas contables tienen como diferentes clasificaciones y en función de estas clasificaciones tenemos distintos tipos de normas contables, así que, bueno, esto es lo que tenemos que ver hoy, o uno de los objetivos es justamente poder clasificar o digamos, distinguir cuáles son las normas en estas clasificaciones. Este es todo el contenido de la unidad 1 conforme el programa. Primero vamos a ver las normas contables, sus aspectos generales, el concepto, para qué sirven, cómo se clasifican, quiénes son los sujetos interesados. Después, cuestiones pertinentes a tener en cuenta en su redacción, es decir, cómo debería ser un sistema de normas o cómo debería redactarse una norma. Tercero, la necesidad de revisión permanente, ya vamos a ver por qué es necesario que estas normas se estén revisando. El alcance, la emisión de las normas contables profesionales, la emisión de las normas contables legales, y después hay una segunda parte de la unidad que son las normas contables profesionales en nuestro país, donde vamos a hablar un poquito del marco institucional, de qué hacen los consejos profesionales de ciencias económicas referido a las normas, quiénes son los organismos profesionales que intervienen en la elaboración de estas normas, desde la federación, desde los consejos, los colegios de graduados y demás, cómo ha ido evolucionando esto a través del tiempo y cuáles son las principales normas vigentes. Y hoy vamos a ver estos links que hablábamos ayer, desde los cuales ustedes van a poder bajar las resoluciones técnicas. Así que bueno, empezamos. Esta es la bibliografía de Fowler Newton, por si ustedes quieren consultar el libro. Nosotros ayer dijimos que en la guía teórica, práctica, está, digamos, resumido, junto con las clases y junto con las normas contables, y les pasamos como bibliografía los puntos del libro de Fowler Newton, donde van a poder ver los temas bastante más desarrollados. Vamos a empezar entonces con normas contables, definición. La definición es esta, la que está acá. Son reglas para la preparación de los informes contables. Vamos a desagregar esto. Reglas es una palabrita sinónimo de
normas. Cuando nosotros les preguntamos qué son las normas contables, no nos tienen que contestar. Son las normas que sirven para, digamos, tenemos que buscar una palabra que represente qué es una norma o algo que nos diga qué es lo que debemos hacer. Esa palabrita donde nos dice qué es lo que debemos hacer es la palabra reglas. ¿Reglas para qué? Para preparar información contable. Dentro de preparar existe una gama amplia. Preparar tiene como distintas etapas y esto ya lo vamos a ver cuando veamos los tipos de normas. Preparar implica normas generales que nos van a decir cómo debe ser esa información, normas de reconocimiento que nos van a decir cuándo una partida la incluimos o no en los estados contables, normas de medición que se refiere a cómo vamos a evaluar o qué valor le vamos a dar a una partida en esta información contable, y normas de exposición que se refieren a cómo vamos a mostrar esta partida o mostrar esta información contable. Entonces, de nuevo, concepto de normas contables son reglas, recuerden esta palabrita mágica, para la preparación. Recuerden que preparación es un paso, un camino, digamos, bastante largo que tiene distintas etapas. ¿Y qué vamos a preparar o sobre qué regula? Sobre la información contable. ¿Cuáles son los objetivos y funciones de las normas contables? Tiene dos objetivos fundamentales. Primero, lograr un adecuado funcionamiento de los sistemas contables. Ustedes saben que las empresas, para trabajar y llevar su contabilidad, normalmente tienen un sistema contable que capta información del medio, esa información que capta del medio se procesa y luego de ese proceso surge lo que es la información contable. Entonces, esto que constituye el sistema contable debe funcionar bien. Y para que esto funcione bien, necesitamos a las normas contables, necesitamos una regla que me diga cómo hacer para preparar esos informes contables. Y por otro lado, las normas contables garantizan que el público cuente con información contable. ¿Por qué? Porque si esta gente que tiene que preparar la información contable lo hace basado en normas que son correctas y que son claras, entonces la persona que recibe esa información contable puede estar seguro de que esta información que está recibiendo está preparada conforme a estas normas y por lo tanto la misma es confiable. Yo les cuento un poquito la historia. ¿Cuándo surgen las normas contables? Las normas contables surgen con la crisis del año 30. En la crisis del año 30, 1930, hubo una caída muy grande en la bolsa porque se descubrieron fraudes muy importantes en la contabilidad de las empresas. Entonces, en la bolsa de Nueva York había empresas que decían que estaban en determinada situación y resulta que no era así, eran empresas que en realidad estaban en bancarrota. Entonces, cuando la gente se da cuenta que lo que están mostrando los estados contables no es verdad, empieza rápidamente a vender las acciones, y ustedes saben que cuando en un mercado de valores las acciones se venden en masa, el precio de la acción baja y las compañías terminan valiendo nada. Entonces, esta caída de la bolsa de Nueva York que se produce en los años 30, la crisis del año 30, que así se llama, aunque en realidad se produce en 1929, pero después se llamó la crisis de los años 30, esta caída sucede justamente por esto, por los fraudes contables. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, lo que se llama la SEC, la Security Exchange Commission, o que acá se llama Comisión Nacional de Valores, decide que hay que hacer algo porque no puede ser que los contadores preparen la información sin reglas, de cualquier manera. Entonces, ese momento, el momento de la crisis del año 30, es el momento en el cual surgen las normas contables para regular a la profesión y para asegurar a estos usuarios o lectores de estados contables que tenían que tomar decisiones
que estos estados contables fueran verídicos o representaran razonablemente la situación de las empresas. Paramos un minuto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se escucha bien? ¿Estamos todo bien? A ver, algunos deditos así. Sí, profe, todo bien. Profe, ¿le Pueden puedo hacer hacer. una consulta? Sí, ¿Me podría repetir qué incluía la preparación de los informes sí, contables? ahí lo vemos de nuevo. Bueno, Incluyen normas generales, normas de reconocimiento, medición y exposición. Lo vamos a ver perfecto. cuando veamos la clasificación de las normas. Bueno, profe, gracias. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla. Hoy voy a aprender a usar el Meet como sea, chicos. Volvemos. Toda mi pantalla. Continuamos. Si tienen alguna duda, yo no les veo las caras. Cuando yo estoy presentando, yo no les logro ver las caras. Entonces, aparte que muchos están escondidos ahí atrás. Cuando tengan alguna duda, por favor, me preguntan. Yo sí los escucho, así que cualquier cosa, paro y sigo explicando. Profe, Sí. una consulta. Todo esto está en el libro, ¿cierto? Porque por ahí como que se me torna medio complicado seguirla si no tengo el libro todavía. Todo más o menos. Vayan tomando apuntes, hagan de cuenta que estamos en la facu y que yo estoy dando clase. Más o menos, no todo, no todo, todo. La parte más importante es lo que está en la filmina, sí, obviamente lo saqué del libro. Pero, por ejemplo, esto que les cuento de la historia de las normas y eso, por ahí yo voy complementando con alguna otra cosita, ¿sí? Si algo no logran anotar, me frenan y yo se los vuelvo a repetir, ¿sí? Bueno, vamos a ver la clasificación de las normas. ¿Se acuerdan que uno de los objetivos del capítulo de hoy era que ustedes puedan clasificar las normas contables? Las normas contables se clasifican con 3 criterios, según los temas regulados, según su alcance y según su jerarquía. Según los temas regulados se refiere a que debemos determinar qué temas incluye cada norma, o sea, de qué trata la norma. Eso sería según los temas regulados, de qué trata la norma. Y ahí tenemos 4 normas que a su vez son los 4 pasos que yo les decía que incluía la preparación de los estados contables. Existen normas generales, que son aquellas normas que se refieren a aspectos generales dentro de lo que es la información contable. Por ejemplo, un marco conceptual, que ya vamos a ver, que es como una norma donde dice qué información hay que exponer, cuál es el objetivo de los estados contables, cuáles son los requisitos que debe tener la información contable, qué unidad de medida vamos a usar, qué capital o qué criterio de capital a mantener vamos a utilizar. Esos son los aspectos generales. Después están las normas de reconocimiento. El reconocimiento contable implica decir si una determinada partida integra o no el estado contable o el informe contable. Eso es el reconocimiento. Entonces vamos a tener normas que nos van a decir cuándo algo debe ser un activo, cuándo algo debe ser un gasto, cuándo algo debe ser un ingreso, y eso es reconocer contablemente, es decidir que algo forme parte de mis estados contables. Después tenemos otro tipo de normas que se refieren a la medición, que es la tercera categoría. La medición es el paso que sigue. Una vez que dijimos que sí lo reconocemos, o sea que sí forma parte de mis estados contables, la medición implica ver por qué importe lo voy a mostrar en mis estados contables. Y por último, tenemos las normas de exposición. Es el último paso en la preparación de información contable. La exposición se refiere a cómo voy a mostrar esa partida. Entonces, la norma general, que es la que me va a decir qué información tengo que exponer.
La de reconocimiento, que me va a decir si una partida forma o no parte de mi información contable. La de medición, que una vez que la partida forma parte de mi estado contable, ¿por qué valor la voy a exponer? Y la de exposición, que una vez que dije que forma parte de mis estados contables y que sé por qué valor, ¿cómo se la voy a mostrar al resto? Entonces, esos son los 4 temas regulados, o cómo clasificamos las normas contables según los temas. Flor, vos hiciste ese grupo, ¿no? Hiciste un grupo, tendrías que haber hecho un mensaje de difusión y ponerse, porque ahí quedó mal puesto. Alguien tiene su micrófono no silenciado. Yo estoy escuchando algo de un grupo de WhatsApp. Yasmín, cerré el micrófono. Ahí está. Gracias. Continúo. Bien. Ustedes no tengo ningún problema en que vayan preguntando, pueden usar sus micrófonos perfectamente, pero para cosas de la materia. Si quieren hablar cosas privadas, cierren sus micrófonos, así no los escuchamos todos. Bien, esta era la clasificación de normas según temas regulados. Pasamos a la clasificación de normas según su alcance. Cuando nos referimos a normas según su alcance, es a ver a quién abarca o quiénes están alcanzados por estas normas. Y ahí tenemos entonces 3 tipos de normas. Normas profesionales, que son aquellas normas emitidas por la profesión, ya vamos a ver todo el proceso de emisión de normas en un ratito, y que por supuesto van a abarcar a los preparadores de información contable. Después están las normas legales, que como su nombre lo dice, son leyes que se emiten con todas las formalidades con las que se emite una ley, tiene que pasar por el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Esta ley es una ley que regula sobre la información contable, ya vamos a ver cuáles son las normas legales. Y por último, las normas propias del ente emisor. La empresa puede tener normas propias para emitir sus estados contables. Por supuesto que estas normas propias no pueden ir en contra de las normas de la profesión o de las normas legales. Pero, por ejemplo, si el ente emisor decide poner una norma interna donde dice que primero un empleado debe chequear las facturas, otro las debe ordenar y otro es el que las debe registrar, esa norma es una norma propia que no contradice ninguna otra y solo será válida para el ente. Entonces, según el alcance o según quienes están alcanzados por las normas, tenemos normas profesionales, legales y propias del ente emisor. Y la última clasificación, según su jerarquía, esta es una clasificación que existe en algunos países, no en Argentina. Hay normas que se ordenan por jerarquía, es decir, que algunas son más importantes que otras. Entonces, en algunos casos puede haber normas tipo A, normas tipo B, normas tipo C, normas tipo 1, normas tipo 2, normas tipo 3. No les planteamos acá ninguna clasificación en general porque... Profe, una consulta. Sí. Según su jerarquía es según la importancia de cada norma. Según la importancia, sí. Acá en Argentina no existe ninguna clasificación de este tipo. Por eso, como verán, ahí no les ponemos los tipos. Pero es como para que ustedes entiendan que en algún otro sistema normativo o en algún otro país puede haber algunas normas que digan norma 1, norma 2, norma 3, y una es más importante que la otra, digamos. Es para que ustedes sepan que hay otra clasificación que puede encontrarse en algún otro sistema normativo que no es el sistema normativo argentino. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta acá? A ver el chat. No, profe, ninguna duda. Todo esto está en el libro, ¿cierto? Perdón, fue sin querer, es la chica del micrófono. Hola Nancy, ¿cómo andas? Ahí te veo. Hola, hola. No Sí. quise interrumpir. No hay Muy problema. buena la clase, Eli, muy buena, muy clara. Y Bueno. quería aclararle a los alumnos que capítulo 1 y 2 y 3 está bastante desarrollado.
en nuestra guía y que lo refuercen un poquito con Fowler, con Fowler Newton, como le estás diciendo, Eli. Pero está bastante completito. Bueno, continúen. Bueno, seguimos con los sujetos interesados. ¿Quiénes son los tres principales sujetos interesados en las normas contables? Los sujetos interesados son los emisores, es decir, los que emiten los informes contables o los que preparan esta información contable. Ustedes piensen, ustedes futuros contadores, colegas futuros, que van a preparar información contable. Ustedes, si tienen que preparar la información contable, obviamente que van a estar interesados en poder manejar estas normas contables porque van a saber cómo hacer un balance o cómo hacer un estado contable, porque hay una norma que justamente les dice cómo hacerla. Entonces, estas normas contables, por los principales sujetos que son usadas, es por los emisores o quienes preparan la información contable. Segundo grupo de sujetos interesados, los auditores. ¿Qué hace un auditor? Un auditor revisa, controla estos estados contables y dice si estos estados contables están o no de acuerdo con la realidad. En realidad no dice exactamente que representan la realidad, sino que representan razonablemente la realidad. Entonces, ¿qué va a hacer un auditor? El auditor se va a fijar si ese emisor utilizó la norma contable adecuada para preparar esa información contable. Entonces, el segundo grupo de sujetos interesados son los auditores. Y por último, los otros usuarios, que se refiere a otras personas que utilizan o leen esta información contable y que por supuesto también está muy interesada en conocer y tomar decisiones respecto a esta información contable. Por eso es que estos otros usuarios deben ser informados y están interesados en conocer estas normas contables. Entonces, dentro de los sujetos interesados tenemos tres grupos: emisores, quienes preparan la información; auditores, que son los que la revisan y se van a fijar que esa información sea preparada con estas normas; y los otros usuarios, que son los que leen los estados contables y toman decisiones. Pasamos al siguiente punto, que es el sistema de normas contables. Acá lo que planteamos es cómo debería ser un sistema de normas o cómo debería, estructurarse un sistema de normas contables para poder lograr que la información cumpla con los requisitos. Fíjense que yo ahí les puse varios requisitos de la información que dice que sea consistente, que sea comparable, que sea confiable, que sea útil. ¿Para quién? Para los usuarios tipo. Bueno, acá tenemos como muchas palabritas para hablar primero. ¿Qué se espera de un sistema de normas contables? Se espera que la información sea de calidad. ¿Qué es una información de calidad? La que reúne ciertos requisitos. Algunos de esos requisitos, o los más importantes, son los que yo les puse ahí. Que la información sea consistente, es decir, que a través del tiempo la información tenga consistencia, que sea comparable, es decir, que la información contable yo la pueda comparar si tomo en cuenta empresas distintas o la misma empresa a través del tiempo, que yo pueda hacer una comparación. Que sea una información confiable, es decir, que represente razonablemente la realidad. Que sea una información útil, quiere decir que me sirva para tomar decisiones. Estas son todas las características, o las principales, que podemos nombrar en cuanto a qué debería tener esta información. ¿Y quién usa esta información? Lo que las normas llaman los usuarios tipo. Esta palabrita que está acá, usuarios tipo,
es referida a los usuarios más típicos de los estados contables. ¿A quiénes vamos a definir como usuario tipo? A los inversores y a los acreedores. Los inversores, que son aquellas personas que compran acciones de la empresa o que ponen plata en la empresa. Si ustedes piensan en un cuadrito de ese tipo donde el activo está al lado izquierdo y de la derecha tenemos el pasivo y el patrimonio neto, en el lado de la izquierda está el activo y después acá tenemos pasivo y patrimonio neto. Estos que están de este lado, pasivo y patrimonio neto, son los que financian a la empresa. Los usuarios tipo son los que financian a la empresa. Los inversores, que están en el patrimonio neto, y los acreedores, que están en el pasivo. Entonces, volviendo a esta frasecita que está acá, un sistema de normas contables debería lograr que la información que surja del mismo tenga todos los requisitos que dijimos para estos usuarios tipo, que son los que lo usan, que son los inversores y los acreedores. ¿Cuál es un esquema, digamos, ideal de sistema de normas contables? Es el que tenemos acá. Este sistema o digamos, este esquema ideal, si las normas están bien hechas, van a permitir esto que tenemos acá arriba, que la información cumpla los requisitos para esos usuarios tipo. Entonces, ¿cómo armaríamos, que es lo que tenemos acá, un sistema de normas? Lo primero que tenemos es un marco conceptual. El marco conceptual nos va a decir cuál es el objetivo de los estados contables, qué requisitos debe tener la información contable, nos puede definir los elementos de la información contable, es decir, nos va a definir qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un gasto, qué es un ingreso. A eso se refiere este marco conceptual. Nosotros después tenemos una unidad de marco conceptual, o sea que por ahora no se preocupen mucho en ver fundamentalmente, sino que vayan entendiendo el concepto. Profe, perdón, ¿puedes repetir porque justo se me cortó y no alcancé a escuchar bien lo del marco conceptual? Sí, por supuesto. Aguante un segundo, voy a prender una luz más en mi casa. Aguárdenme un segundo. Ahí está, si no parezco la profe que salió de las tinieblas. Ahora sí. El marco conceptual va a trabajar sobre los objetivos de los estados contables, los requisitos que la información contable tiene y los elementos de los estados contables. Nos va a decir qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio neto, qué es un gasto, qué es un ingreso. A eso refiere fundamentalmente un marco conceptual. Justamente es la base o los conceptos generales de los cuales después se desprenden las demás normas. ¿Sí? No sé quién me había preguntado. ¿Anotaste? Sí, gracias. Bueno. Después siguen, y acá fíjense que esto es muy parecido a la clasificación de las normas por tema, o según los temas regulados. Las normas generales, que son aquellas normas que se refieren, por ejemplo, a la unidad de medida, es decir, si vamos a ajustar o no por inflación, al capital a mantener. Luego siguen normas de reconocimiento y medición en aspectos generales, normas de medición contable en aspectos particulares, normas de medición contable para actividades específicas, normas de exposición y normas de métodos contables. Acá dentro de los métodos contables, por ejemplo, podemos hablar de conversión de estados contables, consolidación, impuesto diferido. Esto es una manera en la cual se podría estructurar un sistema de normas contables para que justamente la información contable que surja de este juego de normas reúna los requisitos que dijimos más arriba para estos usuarios tipo.
por último, acá en esta filmina tenemos un puntito más que dice revisión permanente, que nos referimos a que las normas no son estáticas. La situación económica no es estática, la situación del mundo no es estática, hay cambios permanentemente y eso hace que estas normas estén, como dice ahí, en revisión permanente. O sea que todo el tiempo las normas están cambiando. Cambian las leyes, cambian las normas impositivas y también cambian las normas contables. O sea que nosotros usamos algunas normas contables que son un poquito viejitas, pero van a ver que permanentemente están saliendo nuevas normas contables, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Profe, Sí. hay una compañera que tiene, ¿Cómo? hay una compañera que tiene una duda. Pregunta que si todo lo que se nombra está dentro del marco conceptual. No, no, no. Todo lo que estoy nombrando, el marco conceptual es un ítem, digamos. Todo lo que está abajo son todos ítems distintos. Un ítem es marco conceptual, otro es reconocimiento, otro es medición, ¿sí? Son todos ítems. Eso sería para armar el sistema de normas contables. Claro, todo eso que yo les marqué acá, todo esto que está marcado acá, desde marco conceptual hasta método, sería cómo se forma un sistema de normas contables. Todo este grupo de normas. Son de distintos tipos de normas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bueno, bien. Ustedes, cualquier cosa, me avisan. Seguimos. El organismo emisor de normas contables, en un mundo ideal, esto vamos a ver, digamos, cuál sería el ideal de quién debería emitir una norma contable y después vamos a ver qué pasa puntualmente en las normas contables en Argentina, ¿sí? Nosotros acá recuerden que estamos en este punto 1.1 de la unidad, que son normas contables generales. Después pasamos al 1.2, que es normas contables en Argentina. En general, quien debe emitir una norma es un organismo emisor que es una ONG. Una ONG es las siglas de una organización no gubernamental que tenga, como dice ahí, 3P: participantes, presupuesto y proceso. Participantes se refiere a que esta ONG o esta organización no gubernamental encargada de emitir normas contables tenga participantes varios, es decir, que tengan participantes que vengan de diferentes sectores de la economía. Tratar de lograr una pluralidad de opiniones y de todas las personas que están interesadas en, digamos, formar o dar estas opiniones respecto a cómo emitir las normas contables, que todos puedan ser escuchados. Presupuesto, obviamente debería destinarse una parte del presupuesto o de la profesión o del Estado a este organismo que debe emitir la norma. Y proceso, tiene que haber un proceso claro y transparente en esta emisión de normas. Primero se recopilarán los antecedentes sobre los temas, después se hará un proyecto de norma, ese proyecto de norma se someterá a opinión de los diferentes sectores y con eso lograrán finalmente la emisión de la norma. Entonces, como yo les digo, este es como el proceso ideal o lo que sería lo ideal en cuanto a quién debe emitir una norma contable. Pasamos ahora, acá cambiamos de punto de la unidad, fíjense, 1.2, normas contables profesionales en nuestro país. Les voy a contar un poquito de historia. En nuestro país, la profesión contable se organizó por provincias en lo que se llaman los CPCE. CPCE es la abreviatura de Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Cada jurisdicción tiene un consejo. Hay un CPCE en Córdoba, hay un CPCE en Cava, hay un CPCE en Mendoza, hay uno en Jujuy. Cada provincia tiene un CPCE
que agrupa a los profesionales de ciencias económicas, provinciales. En Córdoba, como ven acá, se creó en el año 1948. Estos consejos profesionales fueron generando normas contables para regular esta preparación de estados contables. ¿Se acuerdan que yo les dije que el tema este de las normas contables surgió con la crisis del año 30? Eso fue en Estados Unidos. Acá, como ven, en Córdoba, por ejemplo, recién en 1948 la profesión logra organizarse y generar este organismo que es el consejo, donde se vinculan todos los matriculados. En 1973, la ley 20.488 regula el ejercicio de la profesión contable y dice que quienes emiten las normas contables son los consejos profesionales de cada jurisdicción. Es decir, que las normas contables no las emite el Congreso, no las emite ningún organismo nacional. Las normas contables, quienes pueden emitirlas, o quienes tienen la potestad de emitirlas, son las provincias. ¿Qué pasa? Ustedes piensen que si cada provincia se va a poner a hacer una norma contable, esto es un lío bárbaro, porque cada provincia tendría una regulación diferente. Nos pasa más o menos lo mismo que pasa ahora con la regulación de la pandemia, que cada provincia hace lo que quiere, pero acá en el caso de los estados contables sería un lío, porque hay empresas que trabajan en diferentes provincias y entonces no podrían ser comparables los estados contables de una provincia con los de otra. ¿Qué hizo entonces la profesión? La profesión se organizó en esto que se llama un organismo de segundo grado y crea lo que se llama la FACCPC, Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Esta Federación Argentina de Consejos lo que hace es agrupar a los consejos y entonces hace como un aglutinamiento de estos consejos para que las normas no difieran entre ellos. La Federación Argentina de Consejos Profesionales tiene dos organismos que son los que ayudan con la creación de normas profesionales, que se llaman CECIT y CENCIA. CECIT significa Centro de Estudios Científicos y Técnicos, este CECIT, Centro de Estudios Científicos y Técnicos, y CENCIA significa Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría. Entonces, ¿cómo se hace para elaborar las normas en Argentina? Para elaborar las normas en Argentina, la Federación emite lo que se llama el proyecto de resolución técnica. Este proyecto de resolución técnica se eleva a muchos interesados, se hace lo que se llama un periodo de consulta, es decir, un tiempo en el cual las personas interesadas pueden opinar, se receptan estas opiniones, se modifica si es necesario, y luego Federación eleva este proyecto de resolución técnica a los consejos profesionales. Y son finalmente los consejos profesionales quienes terminan aprobando esta resolución técnica. En la práctica, cuando estos proyectos de resoluciones técnicas llegan a los consejos profesionales, como vienen de Federación, y en Federación ya está prácticamente todo pulido, ¿qué sucede en la práctica? Todos los consejos profesionales adoptan la resolución técnica. Muy pocas veces ha pasado que algunas resoluciones técnicas sean adoptadas, por ejemplo, por el Consejo de Cava y no por el resto de las provincias, o a la inversa, todas las provincias la adoptan y Cava no, pero eso pasó muy pocas veces en la historia y por muy poco tiempo, porque después finalmente terminan acordando cuáles serían las resoluciones técnicas que están vigentes. Respecto a los tipos de normas que emite Federación,
ya dijimos, están los proyectos de resoluciones técnicas, que después son resoluciones técnicas cuando las aprueban los consejos, y Federación también emite interpretaciones de resoluciones técnicas y lo que se llaman las resoluciones de Junta de Gobierno. Estas dos normas, las interpretaciones y las resoluciones de Junta de Gobierno, se refieren a normas que son como de una calidad un poquito más baja que las resoluciones técnicas, se refieren a algún caso particular que, por eso se llama interpretación de la resolución técnica, es bajar esa resolución técnica a la práctica. Muchas veces estas normas traen alguna resolución o alguna ejemplificación práctica de las resoluciones técnicas, de cómo hay que aplicarlas. Y las resoluciones de Junta de Gobierno regulan sobre alguna situación en particular. Por ejemplo, las resoluciones de Junta de Gobierno de Federación estuvieron regulando durante el tiempo que estaba prohibido el ajuste por inflación, entonces decían cuánto tenía que ser el índice para ajustar o para no ajustar. Por ejemplo, van regulando sobre algunas cuestiones coyunturales puntuales de ese momento. Estas son las normas contables profesionales. Dentro de lo que son las normas contables legales, tenemos dos artículos ahí que se los voy a leer, o dos grupos, digamos, de normas, dos lugares donde hay normas legales que se refieren a la contabilidad. Primero tenemos dos artículos del Código Civil y Comercial, los artículos 320 y 321. El artículo 320 dice: están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. No se preocupen por anotarlo porque este artículo del código sí está en el libro que van a comprar. Y el artículo 321 dice que la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse. Es decir, que el Código Civil y Comercial, en estos dos artículos, dice que quien realice una actividad económica y tenga un establecimiento comercial, industrial o de servicios, está obligado a llevar contabilidad. Eso es fundamentalmente lo que dice el código. Y aparte de que está obligado a llevar contabilidad, la misma debe mostrar un cuadro, como dice ahí, verídico de las actividades y los actos a que se refiere. Y después, otra norma que refiere a la parte contable también es la Ley General de Sociedades en sus artículos 62 a 65. Esos artículos dice en el 62 que debe confeccionarse estados en moneda constante, y después está el 63, 64 y 65 que van a referir a que debe contener un balance, un estado de resultado y las notas complementarias. Es decir que la ley de sociedades, que justamente regula a aquellos organismos que se organizan como sociedades, refiere a que las sociedades deben llevar un estado contable en moneda constante y nos indica qué contenido tiene el balance, el estado de resultados y las notas complementarias al mismo. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? Vuelvo Profe, al mito. Sí. yo tengo una duda. Para que me quede claro, las normas contables nacionales son de dos tipos, las profesionales y las legales, ¿no? Sí. En cuanto a las Las propias del profesionales, ente emisor. sí, las profesionales propias de los entes emisores son las RT, las interpretaciones y las resoluciones nomás. Exacto, sí. Bueno, Dentro de las profesionales en Argentina, porque después vamos a ver que hay otras profesionales internacionales. claro, Eso sí, nos dentro lo de la nación. denomina con el profe Palmisano, las NIF. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno,
Vamos a entrar ahora vamos a ver los links. Tenemos dos, con esto, digamos, terminamos la parte teórica de la clase. Ahora tenemos que hacer dos actividades prácticas. Una que la vamos a hacer juntos, que es, tenemos que entrar a los links donde están las normas contables, para que ustedes aprendan a bajar las normas contables, para que después ninguno me diga que no encontró la norma o que no sabe de dónde buscar la norma, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos el primer link, yo lo voy a copiar, primer link, lo voy a copiar. Ahí pueden ver ustedes mi página web. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Este primer link, PAC, CPC, ORG, AR, normas web, Index Argentina, todo eso que está en la filmina, que ya está subida en la plataforma, es el link de la página de la Federación Argentina. ¿Se acuerdan que recién les conté que hay una que se llama FAC-CPC, Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que remite a las normas profesionales argentinas? Fíjense que acá al costadito dice cuáles son las normas obligatorias. Y el primer link que tienen acá son las resoluciones técnicas. Nosotros vamos a trabajar solamente con resoluciones técnicas. Acá hay mucho más para el que tenga ganas de ver. Como yo les decía, están las resoluciones, como dice acá, de juntas de gobierno, las interpretaciones de normas profesionales, acá hay recomendaciones para el sector público, los informes de esencia, los informes de CECID, que explican lo que hay detrás de las normas, o qué hay atrás, o por qué se hicieron las normas, ¿sí? O tienen ejemplos de las normas. Nosotros vamos a trabajar con este primero, que dice resoluciones técnicas. Entonces le hacen clic ahí, y acá, al costado, aparecen las resoluciones técnicas ordenadas de más nuevas hacia atrás, ¿ven? Las resoluciones técnicas tienen número, entonces nosotros vamos a decir siempre la RT 17 dice tal cosa, la RT 18, la 8, la 9, y acá hay muchas. Durante el cursado nosotros les vamos a ir diciendo cuáles son las que vamos a estudiar, vamos a tratar de verlas a casi todas, y tenemos que ver, digamos, las que están vigentes, y lo último vigente lo tienen acá. Entonces, supongamos, el próximo tema que vamos a tratar va a ser marco conceptual, que es la resolución técnica 16. Entonces, ustedes bajan hasta acá. Acá ven que voy para atrás, hasta la 38. Siguiente. Profe, ¿Sí? profe, ¿puede enumerarnos más o menos cuáles son las que vamos a usar, así las vamos imprimiendo para tenerlas? Sí, me pongo desde acá y les voy diciendo. No los quería asustar la primera clase, pero bueno. Vamos bien. La 6 sí la vamos a usar. La 8 sí. La 9 sí. La 11 sí. Les digo las que vamos a usar seguro, porque después de las otras a lo mejor usamos un solo artículo o una sola partecita, nomás que se los vamos a ir mencionando, ¿sí? Sigo para acá. La 16, esta va completa. La 17, la 18 va completa. La 19 también, porque la 19 modificó las anteriores. La 22. Profe, y por ejemplo, esa que la 19 modificó las anteriores, ¿no nos conviene estudiar directamente la 19 o no está completa con todo la 19? No, no está completa. Te va a decir tal artículo se modifica y dice tal cosa. Fíjate después, si la 8 ya tiene incorporado
las modificaciones, se busca una versión, la versión vigente de la 8, ya debería tener las modificaciones de la 19 incorporadas. ¿Me entendés? Sí, sí, perfecto. Claro, esta que está ahí, este número 8, no tiene la modificación. Tenemos que ir sí o sí la 19. Tienen que ver entonces la 19, o si no, googleen, porque muchas veces por googleándolo les sale texto actualizado de la RT8, y ahí la pueden bajar de otra página, digamos. Si no, bajan de la 8, bajan la 19 y la estudian a la 8 modificada por la 19. ¿Me siguen? De día, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Estamos por acá, la 26, si va. La 29 también la vamos a ver. No, les dije que la profe para el media nabo, para la tecnología. Ahí va. La 30 modifica la 17. La 31. Y capaz que con esas hasta ahí estemos. No quiere decir que no veamos otras, pero esas son las más importantes, ¿sí? Como para que ustedes vayan imprimiendo, si quieren ir imprimiendo, y después, cuando vayamos viendo cada tema, nosotros le vamos a ir diciendo específicamente no solo la resolución técnica, sino qué punto de la resolución técnica tienen que estudiar. ¿Sí? O sea que no se preocupen demasiado por ahora. Por eso hoy lo que yo les quiero mostrar es de dónde las tienen que bajar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, bueno, sí, porque yo no les veo las caras. Entonces, aunque sea uno, lo vamos a poner como alumno designado a, a responderle a la profe cuando la profe se pierde. Bueno, estas son las normas nacionales, lo que yo les contaba de las normas nacionales. Vamos a ver de dónde vamos a bajar las normas internacionales, que es este otro link. Profe, Sí. le hago una consulta. Yo tengo el libro con las resoluciones técnicas vigentes. ¿Me sirve también? Sí, mejor, porque ahí donde es en ese libro, esto es para que no compren el libro. Vienen apéndices con las resoluciones técnicas vigentes de diferentes editoriales, de la ley, de Repar, vienen apéndices que directamente ya les traen los textos ordenados. Esto es para que ustedes no los tengan que comprar. Si alguno de ustedes quiere ir a una librería jurídica, que hay muchas cerca de tribunales en el centro, y en algún momento creo que esto también lo vendían en el box de apuntes, a las resoluciones técnicas vigentes, una separata así verde de Repar, mejor, si lo consiguen de ahí, mejor. Pero bueno, esto es, no queremos obligarle, digamos, lo único que ustedes tienen que comprar por ahora es la bibliografía de la cátedra, esa que les mostramos ayer, del box de apunte, que sale 330. Y conseguir de alguna forma las normas contables. Si les es más fácil imprimirlas de la página, las imprimen. Si les es más fácil Perfecto, profe, irse a gracias. otro lado y comprarlas, las pueden comprar. ¿Sí? Lo que sí tienen esos compendios de normas, fíjense que sean más o menos actualizados, no van a querer trabajar con un compendio de normas del 2010 que de ahí tuvieron un montón de modificaciones, tiene que ser del 2018, 2019 para adelante seguro, o sea, tiene que ser nuevo. Bien, ahora vamos a ver las normas internacionales. Sí, el que me dieron es de este año. Entonces sí te sirve. Acá tenemos las normas internacionales. Gracias, profe. No, por favor. Las normas internacionales, ya lo van a ver mañana, tienen como distintos nombres. Ustedes tienen que bajar acá las del último año, que es 2012, porque ese es el año en el cual
se adoptan las normas internacionales en Argentina, y acá tienen como distintos nombres, que ya van a ver mañana. Algunas normas internacionales se llaman NIC, ustedes hacen clic acá, y ahí les aparecen NIC 1, NIC 2, NIC 7, NIC 8, NIC 10, ¿sí? Después, acá otro grupo de normas internacionales se llaman NIF, que significa Normas Internacionales de Información Financiera. Ahí tienen de la NIF 1 hasta la NIF 13. Después, si quieren, acá tienen las SIC y las interpretaciones IFRIC, que son las interpretaciones de las normas. Nosotros, de lo que es normas internacionales, también les vamos a ir diciendo cuáles son las que vamos a trabajar en cada tema, y ahí sí que no hace falta que impriman toda la norma internacional, sino solamente las partes que les vayamos dando en clase. O sea que de normas internacionales todavía no vayan bajando nada, nosotros les vamos a ir indicando, porque las normas internacionales son difíciles, son muy complejas, entonces a lo mejor les decimos, el artículo va, el de la NIC 16, el párrafo 5.3 y el 5.5, nada más. Entonces, de esa NIC van esos dos párrafos, ¿sí? Para que ustedes entiendan. Entonces, de estas por ahora no vayan ganando tiempo, no impriman nada, porque les vamos a ir avisando lentamente cada uno que vamos a encontrar. Y acá está, fuera de las NIC, que también está el marco conceptual de las NIC, que está acá. Cuando ustedes hacen clic, ven, ahí les aparece el marco conceptual y todo esto. Como verán, que son como normas muy, muy largas, entonces a lo mejor de todo esto nosotros les decimos, tienen que estudiar el punto 100B. Entonces ustedes imprimen solamente esta hojita. ¿Sí? ¿Se entienden? Denme un segundo que me llaman por teléfono. Estoy en clase. No. Yo les cuento, tengo un marido, mi marido que me llama, que se olvida que yo estoy en clase, pero bueno, tengo que atenderlo porque es muy bueno y siempre me anda llamando y me anda avisando cuando sale de su trabajo, me avisa. Entonces, él se olvida que yo estoy en clase y ahí me llamaba para avisar. Bueno, disculpen la interrupción. Bien, esto es por el tema virtual, ¿no? Que uno mezcla la casa con los chicos, con todo. Bueno, ¿se entendió lo de buscar las normas? Lo de los links, que era lo que tenía muchas dudas ayer. Acá están los dos links, en la parte de normas argentinas, la parte de normas internacionales. Igual, cuando demos la clase, yo siempre voy a buscar la norma junto con ustedes, se las voy a mostrar para bajar y les voy a decir qué parte de la norma va. Así que no se desesperen por ahora con las normas, sépanlas buscar, vayan mirando un poquito la página, que después vamos a ver bien en cada punto, digamos, o en cada clase o en cada tema, vamos a ver cómo es, qué norma se aplica cada vez. Bien, ¿dudas con esto? No, profesor. Alumno designado, no sé quién es el alumno designado, vamos a poner un alumno designado para que la profe se ubique en la palmera, pobre profe. Bueno, bien. Vamos a la segunda parte práctica que tenemos hoy, que son algunos cuestiones, un cuestionario, que la respuesta también está en el libro y la respuesta está en la filmina, pero que trata de resumir como las principales cosas. Me gustaría acá la participación de ustedes, pero no hagan trampa y no pasen a la filmina 12, que es la que sigue donde está la respuesta. La idea es que podamos buscar hacia arriba en el material alguna respuesta. Primera pregunta, ¿qué son las normas contables? A ver si alguno encuentra la definición. Las reglas para la preparación de informes contables. Excelente, bien. Pregunta 1, respuesta. ¿Qué son las normas contables? Acá tenemos la respuesta.
son reglas para la preparación de informes contables. Reglas, recuerden que era la palabrita donde decía qué significa o qué es lo que tenemos que hacer. Para la preparación era una etapa larga que involucraba a parte de normas generales, después reconocimiento, medición y exposición. ¿Y qué es lo que preparamos? Informes contables. Segunda pregunta. ¿Cómo se clasifican las normas contables según su alcance? A ver si alguno me dice. Profesionales, legales, propias del ente emisor. Muy bien. Profesionales, legales y propias del ente emisor. Profesionales son las emitidas por la profesión. Legales son las normas que están emitidas con fuerza de ley por el Congreso. Y propias del ente, las que emite la misma empresa. Profe, ¿Sí? una consulta. Ahí en la respuesta a la primera pregunta, que dice son las reglas para la preparación de informes contables, Sí. puede ser que en otras contabilidades nos decían que informe contable era información destinada dentro del ente nomás. No, información contable es general. Después, dentro de los informes contables, vos tenés los informes contables que están destinados a terceros y los informes contables internos. Ah, está bien. Los informes contables destinados a terceros se llaman estados contables. Ah, está bien. Perfecto. Los que son para terceros. Nosotros acá lo definimos en un sentido amplio, por eso decimos que son normas que están destinadas a la preparación de informes contables. Como muchas veces estas normas pueden ser propias del ente emisor, por eso adoptamos la definición más amplia, que es la de informes contables y no la de estados contables. Está bien, profe, una pregunta. Usted por ahí habla de balance, sí, y pareciera que lo hace como un sinónimo de estado de situación patrimonial. Sí, es sinónimo. ¿Puede ser? Sí, Ah, es sinónimo. Balance, porque la ley de sociedades habla de balance general y las normas técnicas hablan de estado de situación patrimonial. Ah, perfecto. Entonces se adoptan como los dos como sinónimos. Sí. Ah, perfecto. Gracias, profe. Bien. Pregunta 3. ¿Qué sujetos pueden estar interesados en las normas contables? A ver. Los emisores, los autores y los usuarios. Auditores, no autores. Eso. Los emisores, los auditores y los otros usuarios. Muy bien. Los emisores, porque son los que preparan la información contable y tienen que verla cómo se prepara y saber cómo hacerla. Los auditores, que son los que la revisan, y los otros usuarios. Pregunta 4. ¿Quiénes están facultados legalmente en Argentina para emitir normas contables profesionales? El CPCE. Los consejos, exactamente. Esa es la respuesta correcta. Ojo que acá muchas veces se equivocan y ustedes creen que el que emite las normas es federación. No. Quienes emiten las normas contables son los consejos. Lo único que hace federación es hacer proyectos de resoluciones técnicas y los consejos son quienes las aprueban. 5. ¿Por qué medios emite la federación las propuestas de norma técnica? ¿Cuáles eran los 3 tipos de normas que podía emitir la federación? Por resolución técnica, interpretación y resolución de Junta de Gobierno. Excelente. Por resoluciones técnicas, como lo tenemos acá, interpretaciones de esas resoluciones técnicas y las resoluciones de Junta de Gobierno. Y la última pregunta de hoy, ¿qué artículos de la Ley General de Sociedades incluyen normas sobre los estados contables? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho algunos numeritos. Sí, de la 62 a la 65. Del 62 al 65. Eso sí, después les recomiendo que googleen la Ley de Sociedades y bajen esos artículos
y los del Código Civil están en el apunte, esos están transcritos en el apunte. Los de la Ley de Sociedades lo pueden bajar como para que ustedes lo lean. Bien, este cuestionario es como para mostrarles algún ejemplo de lo que pueden ser las preguntas de parcial de esta unidad, ¿sí? O sea, ustedes ven que no son cosas que tienen que ser de memoria ni nada. Bueno, obviamente que se tienen que aprender los nombres, se tienen que aprender quién lo emite, los nombres de los consejos, pero son de este tipo de preguntas son las que solemos hacer en los parciales. Obviamente será con choice, será con una palabra, a lo mejor quién emite normas contables y la palabra es CPCE o cosas así. ¿Alguna duda de la clase de hoy? Vuelvo acá. Sí, profe, yo tengo una duda. Sí. No me quedó bien en claro. Usted nos dijo que quienes están facultados para emitir normas contables son los consejos profesionales, ¿no? Que esos son los provinciales. Sí. Y que no cometamos el error de decir que es la federación. Exacto. Pero la federación puede emitir resoluciones técnicas. No, la federación lo que emite son proyectos de normas. Ah, al final es el CPC el que... Técnicas. Cuando la aprueba el consejo, ahí se convierte en una resolución técnica. Ah, bien. Lo que ustedes van a ver en la página, que van a bajar, que directamente dice resolución técnica, es porque ya la aprobaron todos los consejos de todo el país. Bien, y una consulta más. Cuando hablamos de normas contables, ¿es lo mismo que decir resoluciones técnicas? En nuestro caso argentino, ¿no? Normas contables es un poquito más amplio, porque normas contables te va a incluir las resoluciones técnicas, las interpretaciones de las resoluciones técnicas, las resoluciones de la Junta de Gobierno, y te puede incluir alguna norma legal que regule temas contables, como la Ley de Sociedad y lo del Código Civil. O sea, normas contables como una cosa bien amplia. Norma contable se refiere a, digamos, qué normas se refieren a la preparación de información contable. O sea, que es un concepto amplio. Ah, bien, profe. Perfecto, gracias. ¿Entiende? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, muchas gracias. Profe, una consulta que no tiene nada que ver con la clase. No hay problema. Es con el tema de la grabación de esta clase. ¿Cuándo la suben? Vamos a tratar de que sea lo antes posible. Yo no me encargo de la parte de plataforma, se encargan Nancy y Ariel, pero apenas puedan, yo entiendo que las van a estar subiendo a las clases. Supongan que en 48 horas después de que se da cada clase, una cosa así más o menos. Listo, gracias. Consultaba porque los días jueves se me cruza con otra materia y en la otra clase no las graban a las clases. Entonces, por eso como que a esta no me puedo unir. Yo calculo que en 48 horas más o menos. Tenemos que lograr la gimnasia los profes, nomás. Por eso les digo, téngannos paciencia, que somos todos de las 4 décadas para arriba. Entonces, tenemos que lograr amigarnos con la tecnología, que para ustedes es más fácil. Yo lo veo a mi hijo no tiene ningún problema con nada, con los Zoom, con esto, con otro. Y me dice, mami, no podés esto, mami, no podés esto. Bueno. Y a mí me cuesta, y estamos todos los de la cátedra más o menos parecidos. Pero bueno, calculo yo que serán 48 horas más o menos. Vale, horas extra. Gracias. Claro, sí, más o menos. Podría. Podría. Bueno, voy a dejar de grabar ahora. Estoy una loca. Detengo la grabación.